Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos una semana más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el que nunca se pierde, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas. Estoy grabando de día, por fin, así, con el sol. Normalmente nosotros somos más nocturnos, más murciélagos. ¿Cómo hago yo la introducción? Y le digo, Ismael, ¿cómo estás? Y dice, bien, con muchas ganas. Y yo gritando, no sé qué, no sé cuánto. Ismael, yo soy... sí, aquí con muchas ganas, la verdad. Tú muy eres ilusionado. Don Quijote, tío, el utópico. O sea, yo soy es Sancho, verdad, el realista. Yo es te verdad bajo que el balón al suelo. Con Iniesta, además de que eres manchego, compartes la sangre. O sea, Iniesta era igual. Sí, bueno, pues somos campeones Totalmente del mundial, anodino, ¿no? Está bien. O sea, Está bien. igual. O sea, es la misma mierda de respuesta, chicos. Pero bueno. Si naces en La Mancha, pues es lo que hay, ¿sabes? No pueden nacer con ilusión siendo de La Mancha. Con todos mis respetos a los manchegos, por supuesto. Bueno, efectivamente, voy a decir una cosa. Yo, es verdad que, bueno, antes de nada, espero que estén todos viendo la pasada de formato corto que estamos haciendo de este podcast en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en TikTok en Sigue Corriente, en Instagram tienen @SigueCorriente, tienen Capitán Renovable, que es la mía, tienen con X de Isma, que es la de Ismael, o sea, LinkedIn. Estamos subiendo, gracias a la buena gente de Oikos MSP con la que estamos colaborando, una cantidad de videazos en formato corto que se te cae la baba de lo guapo que lo estamos haciendo todo. Entonces, espero que se hayan pasado todos por nuestras redes sociales para echar un buen ojito a todo esto, porque está quedando bien, ¿no, Ismael? No, están chulísimos. Además, lo que me encanta, yo siempre lo que hago es pasarle a los comentarios que nos envían a Marcial y cómo nos ponen a parir. El apagón, el que tengo aquí colgado. Hay gente muy loca. Aburrida. Hay gente aburrida. Insúltenos, por favor. No, pero bueno, está bien. Hay gente que dice, oye, mira, muy interesante vuestro contenido. Otros dicen, menuda mierda. Ya tocaba empezar a tener haters. O sea, gente insultando. Es una buena señal. Es una buena señal tener haters. Y eso que somos, hombres, en principio, heterosexuales. O sea, me refiero, si llegamos a... O sea, claro, me refiero, si fuéramos mujeres aquí haciendo un podcast de energía, bueno, yo no quiero ni saber la cantidad de comentarios que tendríamos. O sea, en plan, ¿cómo vas a ver una mujer de energía? Nos pondrían. O sea, me refiero, claro, nosotros, insisto, tenemos la ventaja de que somos hombres y no nos insultan tanto. Pero aún así, yo viendo cosas que digo, ya me han ofrecido hasta cachetones en comentarios, ¿sabes? Que digo, joder, madre mía. ¿Cómo está la cosa? Sí. Bueno, está la cosa cruda. Y cachetón te voy a ofrecer a ti, Ismael, porque quiero hacer una denuncia pública. Voy a mirar fijamente a la cámara y voy a decir, Ismael me está haciendo... Bueno, primero, me parece muy loco, esta denuncia es para todos, no solo para Ismael. Me parece muy loco que muy poca gente supiera lo que es el LOL. Pero me quedo flipando. O sea, la cantidad de comentarios que me han llegado, tanto por privado como de forma pública, diciendo que no saben lo que es el LOL, porque lo mencionamos en League of Legends hace un par de capítulos, bueno, en el capítulo con Marino Otero, y me ha llegado una cantidad de mensajes de que la gente no sabe lo que es el LOL. Bueno, chicos, infórmense, o sea, culturícense, salgan, salgan de sus casas, no al revés, no salgan de sus casas, o sea, menos teatro y más League of Legends, o sea, la gente de repente no, Turandot seguro que saben quién es, pero... Faker, no. O sea, vamos a ver. O sea, ¿pero qué me estás contando? O sea, todo lo contrario. La gente se culturiza, le da el aire, vive analógicamente, siente Ismael, un poco la vida. Ismael, la cultura está sobrevalorada. Lo digo mirando a cámara. La cultura está sobrevalorada. Vean más League of Legends y jueguen. Bueno, yo no juego a League of Legends, pero también se puede jugar. Prefiero que juegues a que lo veas, pero bueno, ahí no digo nada. Y lo que iba a decir es, me está haciendo Ismael Morales grabar unos programas mientras está haciendo, lo tengo puesto aquí en una pantalla, no lo puedo enseñar ahora, pero lo tengo puesto aquí debajo, tengo puesto
lo que están siendo ahora mismo los mundiales de League of Legends que están en directo desde China, y se están jugando las últimas partidas de la fase de grupos, e Ismael me tiene prácticamente secuestrado trabajando, mientras yo lo que quiero es verme mis partiditas de LOL. O sea, estoy Pero siendo explotado por parte de esta casta en forma de personaje manchego que me he buscado de compañero de podcast. Así que, por favor, insúltenlo a Pero, él, no a mí, ¿cómo en puede redes ser que sociales. haya un mundial, no de jugar, sino de ver jugar a 4 chinos, 4 europeos? O sea, por favor, No, son muchos ¿qué más chinos. Me decadencia? refiero, los europeos hay un par de ellos, pero no, o Nos sea, merecemos la sobre todo es extinción. ver ¿Cómo puede chinos, haber un sí. mundial de eso, por favor? Más, qué cosa. Pero tú lo que necesitas es que te haga yo un mapa de la vida, para totalmente coger otro camino, tratar de encontrar Sí. algunas... El mapa de la grieta del invocador necesito que me dé. Exactamente, ¿no? Pero un mapa, y además justo me llegó un libro que se llamaba El mapa político, o algo así era, luego ya lo hablamos más adelante. Un libro que Pero te además, llegó como en verano, te resulta, llegó, ¿no? me llegó como en verano, sí, y me Ay, lo leí en verano. Lo que pasa es que luego pues alguien me lo ha robado. ¿no Y es de este hecho de te lo he aquí? lanzado A para... ver, ¡Pum! a ver, Sí, a ver, ¿no será este? Un exactamente, lugar al un que lugar al llegar. que llegar. Mapa político de la transición energética. Oye, Eso es, pues un lugar al que llegar. tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Sí, está muy bien. Además está todo marcadito, con sus cositas anotadas a los Sí, con la laterales, letra de para que no te Ismael por pierdas, aquí. ¿sabes? Para que sepas leer, te lleve un poquito, Sí. aprendas. Oye, pues está bien, ¿te parece? O sea, ¿tú crees que podremos hablar con alguno de los autores? Hombre, seguramente sí, vamos a intentarlo, Pues yo me lo creo. voy a leer y ahora volvemos, ¿vale? Venga, léetelo en un segundo. Bueno, Ismael, ya me lo he leído. Ya estoy. O sea, Rapidez. vamos, es que soy un máquina. Tardé entre 3 y 4 centésimas de segundo en leérmelo porque la verdad que está muy bien. O sea, es como... Te ha enganchado la trama, eso es. ¿Te acuerdas al principio de Matrix? Cuando le cargan como un programa y hace ya sé karate, ¿no? La mítica escena, pues yo igual, ¡pum! Exactamente. Ya me lo he leído. Y en lo que yo me lo leía, tú has sido todavía más rápido porque has conseguido tener aquí a una de las autoras de este magnífico libro. Ella es ni más ni menos que Marta Victoria, que es profesora en el Departamento de Sistemas de Energía Eólica de la Universidad Técnica de Dinamarca, más conocida mundialmente como DTU, y también colabora con la Universidad de Aarhus. Su investigación se centra en el modelado de sistemas energéticos a gran escala con alta penetración renovable, especialmente solar fotovoltaica, y en el diseño de redes resilientes frente a fenómenos meteorológicos extremos. Y además, obviamente, es coautora de Un lugar al que llegar, mapa político de la transición energética. Marta, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, sin duda, porque es un libro que abre muchísimos debates, un libro súper interesante. Para empezar, o sea, siempre nos gusta empezar por algo muy, muy básico por el principio. Quizás esta vez no es tan básico por donde vamos a empezar, pero sí es una pregunta como más directa, porque el libro se titula, te lo pone aquí, Mapa político de la transición energética. ¿Por qué es tan importante en el contexto en el que vivimos ahora un mapa? O sea, habiendo GPS, habiendo Google Maps, ¿por qué han decidido hacer un mapa? Pues decidimos hacer un mapa y decidimos titular el libro como un mapa porque nos parece que tenemos ante nosotros un desafío muy grande y necesitamos un plan. Y entonces el mapa es una forma de ver cómo podemos llegar a ese objetivo que tenemos. Y el objetivo sería alcanzar la descarbonización total de nuestra sociedad. Y entonces nos parece que necesitamos un mapa que nos guíe sobre cómo llegar a ese objetivo, pero también nos parecía que la analogía tenía sentido porque tenemos muy poco tiempo para conseguir ese objetivo. Entonces, como tenemos tan poco tiempo, uno de los mensajes, una de las cosas que reflexionamos es que tenemos que empezar a andar. Y tenemos que empezar a andar aunque no sepamos exactamente todos los detalles, o sobre todo cómo es la parte final del camino. Pero sí sabemos los primeros pasos que tenemos que dar. Entonces hacemos la analogía del mapa o la utilizamos para intentar explicar esto, ¿no? Que hay pasos que
o medidas que ya sabemos que tenemos que tomar, ya sabemos que funcionan, que hay otras sobre las que tenemos más dudas, pero que en cualquier caso esto no debe ser un impedimento para que nos pongamos a andar, porque como digo, el desafío de descarbonizar nuestra economía o nuestra sociedad es enorme y tenemos muy poquito tiempo para hacerlo. Sobre eso que has dicho, voy a retomar la palabra desafío que acabas de decirla, porque algo que se puede entreleer del libro y sobre todo del gran prólogo de Emilio Santiago, que poco se habla de ese prólogo también súper bien escrito, de el ya famoso, porque ya se ha hecho viral, Claro. Emilio Santiago en redes. Una de las cosas que se habla de ese desafío es que probablemente sea más social y político que tecnológico. ¿Esto es algo que tenían claro desde el principio o que se fueron dando cuenta mientras fueron elaborando este mapa? Bueno, la verdad es que tanto mis coautores como yo somos personas con mucha formación técnica, venimos de escuelas de ingeniería y hacemos investigación en aspectos técnicos, pero también tenemos pues ya casi 15 o 20 años a las espaldas de participar en distintos movimientos, en distintas plataformas que empujan o que intentan empujar la transición energética. Y entonces sí que reflexionamos que lo que hace falta son medidas y acuerdos que tienen que ver con más cómo nos organizamos como sociedad para conseguir los cambios necesarios, que estrictamente o que solo relacionados con desarrollos tecnológicos. Y además creo que es que esto cada vez es más importante, porque ahora se produce la paradoja de que tenemos las tecnologías necesarias para esta transición. Entonces nos parece, o nuestra reflexión es que no es tanto un problema de inventar nuevas tecnologías. Hemos inventado mucho y hemos desarrollado mucho las tecnologías necesarias. Están aquí, prácticamente todas las que necesitamos ya están desarrolladas. Y la pregunta importante es si somos capaces de organizarnos para implementar esta transformación. Y esta organización requiere muchos niveles, ¿no? Necesitamos nueva regulación, nuevos códigos, pero también necesitamos una sociedad que empuje en la dirección correcta, y en este empujar pues requiere también elegir opciones políticas que empujen la transición energética en lugar de otras que proponen retrasarla o impedirla. Entonces sí, nos parece que la discusión ahora es si somos capaces de formar mayorías sociales con la suficientemente fuerza como para conseguir empujar esta transición. De nuevo, repito un poco la idea del principio, en el poco tiempo que nos queda, ¿no? Entonces sí que nos parece que la discusión política y de mayorías es muy relevante ahora mismo. Sí, justamente yo siempre digo que al final la tecnología ha avanzado muy rápido, la regulación le sigue detrás, pero luego ya la sociedad, ¿no? Y lo que es el cambio cultural en torno a la energía está pues muchas veces bastantes pasos más por detrás. Entonces, justamente pues el libro lo que hace es alejarse, ¿no? de esa corriente puramente tecnooptimista, ¿no? De la tecnología va a salvar el mundo. ¿Que lo hará? Sí, pero obviamente con ese apoyo social que comentabas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las dimensiones sociales y políticas clave que tú crees que corremos el riesgo de ignorar y que puede ser un lastre para la transición energética si puramente nos dejamos llevar por esa visión tecnooptimista? Pues es muy interesante porque, mira, el libro acabamos de escribirlo un poquito antes de que Trump llegara por segunda vez al gobierno. Y casi se nos quedó, hay cosas que se han quedado obsoletas con todo lo que está pasando ahora mismo. Sí, Yo creo que, entonces, claro, hacer la pregunta ahora de cuál es la componente política de la transición energética, probablemente tenga una respuesta muy distinta a la de hace un año. Exactamente. Y entonces, esta reflexión es que yo creo que hubo un proceso, digamos, entre 2015 y 2020, donde la transición energética era algo muy deseable por amplias mayorías, tanto en la izquierda como en la derecha. Era una cosa que estaba muy claro que era el camino a seguir. Además, había muchos movimientos que empujaban por una transición energética ambiciosa, desde movimientos
más jóvenes, pues Fridays for Future o todo el movimiento ecologista. Y hubo un momento en donde parecía que hasta incluso, bueno, la derecha más razonable o incluso también posiciones políticas más conservadoras, más liberales, también lo veían claro. Pero todo esto ha cambiado muy rápidamente. Entonces, ahora mismo este consenso social de que la transición energética es algo deseable y que va a traer beneficios para nuestra sociedad, pues se está resquebrajando, se está rompiendo. En Estados Unidos está roto, en Europa, bueno, como las cosas, digamos que la legislación es un poco más robusta y más lenta, está tardando más tiempo en romperse, pero se está rompiendo. Entonces yo creo que ahora, bueno, está muy ligado, ¿no? Hay opciones políticas que piensan, si volvemos por ejemplo al caso de España, que piensan que la transición energética puede de verdad ser una oportunidad no solo para cambiar nuestra matriz energética, sino para tener electricidad más barata, para convertirnos en un país que sea un foco industrializador y utilizar ese acceso barato a la energía para transformar la industria, para generar empleo de calidad, para obtener una serie de beneficios. Y hay otras opciones políticas que no lo piensan y que ponen solo hincapié en cosas un poco más anecdóticas, ¿no? Del uso de suelo que puedan tener los nuevos aerogeneradores. Entonces creo que la componente política de la transición energética ahora mismo ha cobrado una fuerza enorme, ¿no? Es un poco cuál es la visión de futuro o la visión de país o el título, el libro se llama Mapa Político, pero antes se llama Un lugar al que llegar, ¿no? Y queríamos titularlo así porque creemos que esto es lo importante, ¿no? ¿Cuál es ese lugar al que llegar? ¿Cuál es esa sociedad que nos imaginamos que podríamos tener en 10, 20 o 30 años? Pues para algunos la transición energética puede ser una herramienta para conseguir esta sociedad, ese lugar al que llegar que sea más deseable y por tanto merece la pena empujar para que así ocurra, ¿no? Entonces, bueno, creo un poco lo que decía, que están súper conectados y muy ligados ahora la visión que tenga cada uno de la transición energética con la visión política o las consecuencias con la visión de la sociedad o la idealización, el lugar que describa la sociedad a la que cada uno le gustaría llegar. Sobre este nuevo panorama político que estás diciendo que se está pintando, ¿no? Estas cosas que están cambiando. En el libro, una de las cosas que más me asustan es algo que también se repite mucho, sobre todo al principio se dice de forma muy clara, que es que estamos llegando a un punto en el que se está perdiendo la autoridad de la ciencia. Es decir, ya la ciencia parece que no es suficiente o que no se le escucha o que no sirve o incluso que... Un dicho marcial que el dato ya no mata relato. Claro, no, literal. y incluso que se puede inventar un dato nuevo para que mate el relato de verdad. O sea, me parece esto un reto gigantesco porque quería preguntarte cómo hacemos para volver a entrar dentro del tiesto y volver a recuperar la fe. Bueno, la fe no. O sea, volver a creer. Es que claro, volver a creer en la ciencia no se cree, a la ciencia se le escucha, porque no es un acto de fe, justamente es lo contrario. ¿Cómo hacemos para volver para reotorgarle a la ciencia la autoridad que se merece? Pues es una pregunta súper importante y a mí teniendo formación técnica dedicándome a la ciencia me cuesta mucho trabajo porque es algo que valoro y para mí pues el dato siempre es lo importante. Creo que esta pregunta afecta a la transición energética, pero afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Yo lo que reflexiono últimamente es que lo que tenemos, o una de las estrategias puede ser esforzarnos en crear otros relatos, ¿no? Creo que lo que pasa con la transición energética es que el relato que se está imponiendo es un relato que se fija solo en aspectos negativos anecdóticos y que pierde un poco la descripción de nuevo, de qué cosas podemos ganar con la transición energética. Creo que tenemos que insistir mucho más en ello, ¿no? Creo que la transición energética puede traer beneficios obvios para aquellos que tengan una sensibilidad ecologista, pero también tenemos que ser capaces de construir el relato para aquellos que
para los que reducir las emisiones de CO2 no sea lo más importante, pero tenemos que ser capaces de comunicar cuáles son los otros beneficios que tiene esta transición, ¿no? Yo hablaba antes de precios de electricidad más bajos y las consecuencias de esto, ¿no? Que puede ser mayor industria en España, mayor generación de empleo, pero también hablo en general de una sociedad más habitable y donde merezca la pena vivir y sea más disfrutable vivir, ¿no? Si cambiamos nuestros vehículos por vehículos eléctricos, se trata de reducir emisiones, sí, disculpad, pero también se trata de tener los beneficios asociados, ¿no? Y si conseguimos, en lugar de movernos en vehículos, movernos en bici, estamos reduciendo emisiones, sí, pero también estamos mejorando las ciudades donde vivimos y haciéndolas más disfrutables, más agradables, etcétera, ¿no? Entonces, el relato de qué cosas ganamos cuando que no son directamente, o sea, por supuesto, aclarar qué cosas ganamos asociadas con el medio ambiente, pero el relato de qué otras cosas ganamos también tenemos que construirlo, ¿no? Y creo que en el contexto de nuestro país muchas veces se pierde, ¿no? O sea, perdemos un poco la perspectiva de que somos el país europeo que más consecuencias va a tener el cambio climático, que los impactos de las sequías, las danas, los incendios, que esto ya está aquí, que transformar la sociedad para evitar todos estos impactos nos hace más felices a todos nosotros y nos hace tener mejores vidas. Entonces, creo que tenemos que hacer un poco el esfuerzo en construir este relato y en paralelo pues tener esta reflexión como sociedad de qué hacemos para que la ciencia vuelva a tener el lugar y el respeto que tenía, ¿no? Pero creo que esta pregunta es muy importante, pero como digo, escapa, o sea, o no es solo en el ámbito energético, sino en muchos otros. Claro, aquí me salen dos cosas. La primera me acuerdo, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De explicar que nos va a mejorar la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando se explicaba el modelo de la ciudad de 15 minutos, que es básicamente Esa es buena, ¿eh? que todo... Es básicamente que todas tus necesidades las tengas a 15 minutos caminando de casa. Que tú luego puedes ir a 3 horas si quieres, no pasa nada. Pero que tengamos las necesidades cubiertas cerca de nuestra casa. La gente diciendo, o sea, barbaridades. Entonces, no sé ni por dónde coger los argumentos. O sea, eso sería lo primero que me surge. Y lo segundo, que lo estaba pensando mientras estabas hablando tú, y por cómo ibas construyendo el relato, y me explotó la cabeza, es... Siempre hemos dicho, no, todos los relatos, ya tú mencionabas al principio Fridays for Future, todo es en plan desde los jóvenes, no, pues los jóvenes son los que tienen que luchar por el futuro porque es el planeta que les va a quedar a ellos, como que llevamos un tiempo donde parece que, bueno, quizás erróneamente también, como el mayor target de los que tienen que luchar por el futuro y todo eso son como los jóvenes, entre comillas, y claro, y yo miro el caso de España y el partido, o sea, las cosas claras, el partido más votado ahora mismo entre los jóvenes, creo que salió la estadística el otro día, en los menores de 25 años, es Vox, que es un partido que dice que el cambio climático... Y hombres. Sí, la puntualización es que entre los jóvenes varones, ¿no? Que aquí hay otra... Varones, bueno, sí. pero igualmente, bueno, no sé, si juntamos los dos sexos, no sé exactamente se baja, cómo... se reduce. Pero igualmente sí. Es un porcentaje altísimo de un partido que dice que no, que el cambio climático no está tan mal, que si tienes calor te metas dentro de una iglesia, que, o sea, y todas esas burradas que hemos escuchado. Y me explota la cabeza cómo un colectivo que se supone que debería estar tan preocupado por su futuro y sobre todo por el futuro del planeta, de repente está yéndose hacia prácticamente el lado contrario. Entonces, necesito, te doy ya la idea, Marta, para el segundo libro, necesito ya el mapa, pero de cómo lo comunicamos. O sea, yo voy necesitando guías enteras porque veo muy complicado cómo podemos, pues todo ese relato que tú estabas contando, ¿no? De que no solo vamos hacia un planeta mejor y tal, sino vamos a un bienestar mayor, ¿cómo hacemos para trasladarle eso a las nuevas generaciones en el panorama en el que nos encontramos? Sí, es difícil y estoy de acuerdo que eso requiere que lo pensemos mucho, ¿no? Yo creo que enlazando con una pregunta que me hacía Ismael antes de cuáles son las componentes así sociales de la transición, es importante también ser capaces de comunicar, primero ser capaces de diseñar regulación y transformaciones en la transición energética
que asegure que los beneficios le llegan a todo el mundo, ¿no? Yo creo que el problema o algunos de los conflictos a veces llegan cuando hay elementos de la transición energética que solo disfrutan unos pocos, ¿no? Si la gente siente que el vehículo eléctrico está muy bien, pero solo te lo puedes comprar si tienes dinero. O que instalar renovables está muy bien, pero los que estamos pagando los impactos somos la gente que vive en mi municipio, porque somos los que estamos rodeados de plantas. Entonces, plantas fotovoltaicas o eólicas. Entonces, primero, es importante desarrollar componentes sociales y redistributivas para que estos beneficios de la transición lleguen a todos, ¿no? Y no tengan solo unos pocos beneficiados y el resto, digamos, que sufra los impactos negativos. Eso es la parte de diseño de políticas. Y luego la parte de comunicación, pues también hay que aprender cómo se comunica y cómo se relacionan estas ventajas asociadas a la transición energética con los problemas que tiene la gente, ¿no? Yo creo que esto es complejo porque los jóvenes ahora se han desplazado su posición, pero creo que hay que relacionar cosas con, bueno, si tenemos un problema de acceso a la vivienda, ¿cómo se relaciona esto con la transición energética, ¿no? ¿Cómo garantizamos que todo el mundo tenga un acceso a la vivienda? Si los aspectos que tengan que ver con reducir las emisiones por el consumo de calefacción o de electricidad en las viviendas, cómo esto también puede suponer, y si para mejorar estos aspectos hay que mejorar el aislamiento de las viviendas, cómo esto va a suponer que la gente que vive en pisos mal aislados no esté pasando frío en invierno y asándose de calor en verano, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo en conectar que la transición no va solo de cambiar estadísticas globales, porque el problema, creo que uno de los problemas es que el cambio climático nos afecta a todos, pero no deja de ser una cosa abstracta y una cosa que va a ocurrir en el futuro, por supuesto, hasta que se concreta en una dana o en un incendio, ¿no? Y entonces se ve con toda su crudeza y con toda su violencia, pero hasta que eso ocurre no deja de ser algo un poco abstracto. Y yo creo que hay que hacer, o mi única estrategia ahora es intentar conectar esas consecuencias más abstractas con qué significa para cada uno de nosotros, ¿no? Significa que en verano puedo tener una vivienda mejor aislada, que consume menos energía, pero además que yo no tengo que estar durante una hora de calor pasando calor en mi propia casa, ¿no? Creo que eso es la forma de concretar un poco tanto las consecuencias del cambio climático como los beneficios de intentar mitigarlo. Vamos, yo creo que nos hemos centrado en las últimas décadas totalmente en mitigar, y uno de los errores principales es que no hemos salido de ese túnel de carbono, ¿no? De vamos a reducir emisiones a toda costa, pero nos hemos olvidado de lo que tú decías, de conectar esa reducción de emisiones o esos beneficios con una realidad tangible, los beneficios que puede obtener la gente, ¿no? Y todas esas medidas de adaptación, incluso la propia renaturalización de las ciudades, que muchas veces da muchos beneficios a los vecinos, pero en una de esas desconexiones entre mitigación y sociedad, una de las más graves que nosotros pensamos y hemos hablado mucho con David Ribó en otros programas es la de las renovables, la instalación de plantas de renovables en el territorio, ¿no? Y una de las preguntas centrales que también comentáis en el libro, en la parte inicial, es cuántas renovables necesitamos, ¿no?, para descarbonizar no solo el sistema eléctrico, sino luego la electrificación de los diferentes consumos que ahora mismo son de combustibles fósiles. Entonces, bueno, esa es un poco la pregunta que te voy a decir. ¿Cuántas renovables necesitamos? Pero también cómo unimos o cómo mejoramos esa aceptación social con todo lo que tenemos que hacer por ahora de instalación hasta 2030, más que nos marca el PNIEC, más luego 2040 hasta ser 100% renovables. Yo, claro, creo que para mí este es el tema de la siguiente década, ¿no? El tema que tenemos que ser capaces de afrontar. Yo creo que primero, cambiando un poco el marco, creo que el marco que se ha instaurado es simplemente que la gente se plantee si quiere o no quiere tener paneles solares o aerogeneradores cerca de su casa. Creo que esa no es la pregunta. Yo animaría a todo el mundo a hacerse la pregunta de bajo qué condiciones estaría dispuesto
a ver paneles desde su ventana o ver aerogeneradores. Creo que esa pregunta es más útil, es más difícil porque tienes que enfrentarte a las contradicciones, pero creo que esa nos hace avanzar. Y si esas condiciones son pues solo bajo condiciones de que seamos propietarios los que vivimos en este municipio, o solo bajo condiciones de que no tapen este elemento cultural o no tapen ese bosque, pues entonces discutamos, ¿no? Porque las renovables son muy baratas y hay capacidad de adaptar su localización para ajustarnos a determinados deseos que pueda tener la población local. Pero eso es estar en un marco en el que estamos pensando cómo lo hacemos. Si el marco es sí o no, o directamente el marco es no a ninguna renovables, entonces es un marco que nos hace avanzar muy poco. Y para cambiar esa pregunta, ¿no? Yo lo primero que haría sería intentar que cambiar la pregunta que se hace, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que yo esté dispuesto a ver renovables desde mi ventana? Y también una pregunta de si hace falta instalar una cantidad de renovables, que ahora entraré en cuántas hacen falta, ¿dónde las ponemos, ¿no? Si a mi municipio le tocan cubrir tantas hectáreas, ¿dónde es un buen sitio para ponerlas, ¿no? Entonces, eso creo que es un poco importante, cambiar el marco. También creo que es importante cambiar el marco entendiendo cuáles son las consecuencias de nuestro modelo actual y cuáles son las consecuencias de no instalar renovables, ¿no? Y para eso es importante describir que tenemos muy poca capacidad de acción, que hemos emitido mucho CO2 históricamente, que tenemos muy poco presupuesto de carbono, muy poco CO2 adicional que podamos emitir para que la temperatura no aumente por encima de los 2 grados, que si seguimos emitiendo CO2 nosotros, entonces lo que estamos haciendo es dejarle a nuestras hijas, a nuestros nietos, una situación tremendamente imposible de gestionar, o sea, un planeta totalmente degradado y muy poca capacidad de acción, y que para evitar esto, la mejor opción, y lo dicen todos los análisis que tenemos, la mejor opción para evitar CO2 es instalar renovables. Entonces, instalar en particular solar y eólica. Entonces, cada planta eólica y cada planta fotovoltaica que no se instale y que no se retrase, supone emisiones que no se han evitado y supone una herencia muy negativa para las generaciones futuras. Entonces hay que ser un poco eso a futuro, y a presente. Cada fotovoltaica que nos instale, cada energía eólica que nos instale es más combustibles fósiles que seguimos utilizando y consecuencias negativas que no estamos viviendo nosotros, pero que están viviendo todos aquellos que en el planeta viven en zonas más pobres y que se están comiendo todas las consecuencias negativas de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, hay que pensar creo que tenemos que pensar no solo en los impactos sobre nosotros, sino en los impactos sobre otros habitantes de este planeta hoy y en los impactos que van a sufrir nuestros hijos por no instalar esas renovables. Entonces, yo creo que con ese marco y con el marco de intentemos preguntarnos cómo hacemos las renovables, para mí son las formas de intentar empujar a que cambiemos la discusión. Y entonces, con esos marcos podemos llegar a cuántas renovables hacen falta. Pues en el libro intentamos hacer algunos cálculos, ¿no? Y decimos, pensemos en que hoy España consumimos 250 teravatios hora de energía, de electricidad. Pensemos en un futuro en el que electrificamos el transporte y la calefacción. Eso supone prácticamente, transporte y calefacción y el resto de consumos, la industria y el transporte de larga distancia. Eso supone, a grosso modo, multiplicar por 3 nuestro consumo eléctrico. Estaremos hablando de 250, pasamos a 750 teravatios hora por año. ¿Cómo podemos producir eso? Eso es muchísimo electricidad. Pues también en el libro hacemos algunos números, ¿no? Eso se puede producir con por ejemplo, una forma de hacerlo son con 250 gigavatios de fotovoltaica y 100 gigavatios eólicos. Luego podemos entrar en cambios distintos, pero estos son en grosso modo los números que hacen falta. ¿Estos 250 gigavatios fotovoltaicos nos caben en todos los tejados? Pues sería deseable que usásemos todos los tejados, pero todos no caben. Nos caben alrededor de 50, un 20%. El resto tenemos que ponerlos en suelo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de los suelos disponibles utilizamos para esto?
Y luego tenemos los 100 gigavatios eólicos. Imaginemos que instalamos esto, que estaríamos reduciendo o eliminando todas las emisiones de nuestro país, porque hemos electrificado todos los consumos y producido esta electricidad con eólica y con fotovoltaica. ¿Cuánto territorio tenemos que ocupar? Pues estaríamos hablando de cubrir con fotovoltaica alrededor del 0,7% del territorio y con eólica 1,5% o así. Estamos hablando de un 2,5% del territorio. Para cambiar toda nuestra matriz energética. Este número no es despreciable, por supuesto, pero también se puede poner en contexto, ¿no? Este 2,5% del territorio es simplemente lo que ha aumentado el consumo de regadío, el uso del territorio por agricultura de regadío en 10 años. O este número es lo que ha aumentado en los últimos 10 años el uso de territorio para olivar y viñedos. Este número es la mitad de lo que estamos cubriendo hoy por carreteras, porque asumimos que nos queremos o estamos dispuestos a movernos en carretera. Entonces, los porcentajes el uso del territorio hay que ponerlo en contexto. Yo creo que para cambiar totalmente nuestra matriz energética es una cosa deseable. Esto quiere decir que los números a grosso modo dan que tenemos espacio suficiente. Y ahora bajamos a lo concreto, ¿no? Vale, pero ¿cómo hacemos para que esto ocurra en distintas zonas, ¿no? ¿Y cómo hacemos para evitar la oposición social? Pues yo creo, o yo aspiro a que dando todas estas ingredientes, ¿no? O intentando transmitir toda esta información, los números a grosso modo dan, hay que plantear si queremos o no fotovoltaica o eólica, siendo conscientes de que es la mejor estrategia que tenemos para reducir emisiones y que cada planta que nos instale tiene consecuencias hoy en otras partes del planeta y a futuro en nuestros hijos, y luego intentando entender cuáles son las consecuencias, o sea, cuáles son las condiciones para esta aceptación social, ¿no? Y para mí muchas de esas que tienen que ver con involucrar a la población a decidir dónde se pone, con ofrecer copropiedad de esas instalaciones, tienen que ver con garantizar que la población local no sufre solo los impactos negativos, sino también se beneficia de esas nuevas instalaciones. Creo que luego hay muchas formas concretas de bajar y a cómo se hace esto en la realidad, pero creo que una cosa que nos ha pasado en muchos ambientes, pero creo una cosa que ha pasado en nuestro país, es que el marco de discusión se ha perdido. Es que el marco es solamente quiero ver una planta, quiero ver paneles solares desde mi ventana o no. Y entonces, pues la respuesta simplemente es no. Creo que es más complejo y también creo que debemos ser capaces como sociedad de tener estas discusiones complejas, ¿no? Y pasar del sí o no a, ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué condiciones queremos para que esto ocurra? Este debate, esta forma de trasladar a la gente que el camino es así, me parece, o sea, nunca lo había visto así tan bien verbalizado, y eso es algo que no solo ayuda esto que estás diciendo ahora en palabras, sino también ayuda el libro a verbalizar o a concretar mucho más ideas con las que todos nosotros estamos de acuerdo, pero que no lo sabemos verbalizar también. O sea que el libro también está súper bien en ese aspecto. Pero todo esto que sí que tenemos claro el mensaje, tenemos claros los porqués, tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no? Ese lugar al que llegar. No, el problema, o uno de los problemas que le veo yo también a esto, es que, y que el libro señala, es que el tiempo no es ilimitado. Es decir, no solo tenemos que ir rápido, sino que ya vamos tarde. Ya el IPCC ha dicho que nos olvidemos de llegar a ese 1,5 grados, que intentemos a lo mejor llegar al 2, que si nos esforzamos a lo mejor llegamos. Y estaba intentando rescatar algunos de los párrafos que hay aquí al principio. No lo voy a leer, sino en plan señalar cosas que dice, porque hay una pregunta que se hace el texto que dice: ¿sobre qué base se establecen estos plazos de tiempo y qué justifica hablar de urgencia? Entonces, no solo tenemos que transmitirle a la gente este camino, a dónde llegar y cómo hay que hacer las cosas, sino que encima tenemos que decirles que es para ayer, o sea, no ayer, sino que es para hace 10 años. ¿Cómo metemos o cómo reconciliamos la urgencia de todo esto
con la necesidad de que todo sea democrático, que vayamos poniéndonos todos de acuerdo, que preguntemos a la gente qué está dispuesto a dar o qué es lo que quiere o cómo quiere llevar este camino. ¿Cómo se pueden entremezclar estas cosas? Pues me parece muy, muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que ¿cómo lo hacemos? Pues intentamos hacer los procesos de manera democrática y participativa, al tiempo que asumimos que la transformación es de tal escala y tiene que ser tan rápido que no podemos evitar que actores que, digamos, hace 20 años nos parecerían que no tenemos que ir de la mano con ellos, ¿no? Por ejemplo, grandes empresas eléctricas o energéticas, pues la transformación que necesitamos es de tal escala que éstas tienen que participar, ¿no? También la transformación es de gran escala que no podemos... la escala necesaria también implica que esto no puede resolverse simplemente con un libre mercado y que cada empresa haga lo que quiera, ¿no? Sino que tiene que haber, a nuestro juicio, una participación fuerte y una planificación fuerte desde el Estado, que, digamos, controle y se asegure de que la participación de estas grandes empresas es en beneficio de la sociedad y no se priorizan maximizar beneficios empresariales en lugar de hacer las transformaciones. Entonces, yo creo que esto es... bueno, entiendo que pueda ser difícil de aceptar. Nosotros con el libro también venimos aquí a plantear este debate, pero nos parece que la escala y la necesidad y la urgencia justifican que estos actores que, digamos, cuando hablábamos o pensábamos de la transición energética hace 30 años o hace 20 años, que la veíamos como una cosa ideal, que no solo iba a cambiar la matriz energética, sino además iba a democratizar nuestro sistema energético, iba a hacerlo, iba a ser también un proceso de transformación social. Pues yo creo que no tenemos que renunciar a eso, tenemos que seguir empujando para que así ocurra, pero en paralelo tenemos que aceptar que otros actores participen de esta transición. Y lo que tenemos que hacer es, pues, poner fuerza en los organismos, en los estados que puedan controlar a estos otros actores, ¿no? Yo, o sea, creo que todos tenemos que hacer lo que podamos, ¿no? Yo, los últimos 4 años en la universidad en la que trabajaba previamente, aquí en Aarhus, en Dinamarca, hemos montado una cooperativa fotovoltaica en los tejados de la universidad, con participación de los estudiantes. Claro, ha sido un proceso muy bonito, pero podría escribir un libro solo de lo difícil que ha sido. En un país que uno piensa que funciona todo muy bien, en una universidad, ¿no? En un ambiente donde las cosas tienen que ser fáciles. Pues ha sido muy, muy, muy difícil y hemos encontrado muchos problemas. Que no quiere decir que no tengamos que seguir haciéndolo. Hay que hacer estas cosas y hay que demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma. Pero mi experiencia en esto, en otros proyectos, también me hace pensar que la velocidad requiere que lo hagamos de otra... O sea, que estas transformaciones vengan acompañadas de otros actores que se pueden mover más rápido, ¿no? Y que puedan alcanzar otras escalas. Claro, aquí Sí, yo hablo mucho con mi amigo Diego Ferraz de Codiuku, que es muy difícil, me parece enormemente difícil encontrar dónde está el punto óptimo entre ser totalmente totalitario y caer en un ecofascismo, por así decirlo, un pensamiento ecofascista, y ser completamente democrático y acabar en unos procesos abiertos que te llevan a una parálisis por análisis total en un contexto como ya hemos dicho, que donde hay una urgencia muy, muy, muy muy grave, o sea, muy, muy importante. Entonces, claro, nosotros que creemos en quizás procesos participativos y bueno, y que todo el mundo esté contento, como decías antes, claro, quizás estoy más reflexionando sobre tu respuesta porque me remueve también muchas cosas dentro, que es, claro, cómo llegamos a ese punto intermedio, o sea, porque
si somos técnicos, lo mejor es, no, pues se toma una decisión, punto, y ya está. Pero claro, pero la transición tiene que ser social, no solo tiene que ser tecnológica y ya está. ¿Cómo se puede encontrar ese punto intermedio? Ya yo reflexionando conmigo mismo aquí, ¿tú qué crees? O sea, yo creo que hay que intentarlo, no hay que renunciar a intentarlo, no hay que renunciar a procesos participativos, no hay que renunciar a comunidades energéticas y a cooperativas y a involucrar a los ciudadanos, porque eso tiene mucho potencial transformador, ¿no? Porque igual que yo describo que he tenido infinidad de problemas, estoy segura de que algunas de estas personas que en realidad han sido frenos para que esto ocurra, han aprendido con este proceso. Y quizá esto en sus siguientes experiencias pues suponga que estén más dispuestos a hacer estos procesos participativos, ¿no? Y estoy hablando de empresas propietarias de edificio, empresas instaladoras. Entonces, yo creo que no hay que renunciar a los procesos participativos, no hay que renunciar a los procesos democratizadores. Hay que intentarlos y hay que, como digo, lo que hay que hacer, a mi juicio, es, en lugar de decir no, hay que aprender por el camino. Y hay que aprender intentando hacer todo lo que sea posible, instalar todo lo que sea posible. Y yo así, en el libro sí que hacemos una llamada a la reflexión a todos o a aquellos planteamientos ecologistas que actualmente estén solo en el no. Les invitamos a ponerse a pensar eso, cuáles son las condiciones, bajo qué condiciones sí están dispuestos a ver estas nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas. Esto, digamos, a nivel de nuevas instalaciones, a nivel de participación empresarial, transformaciones tecnológicas. Pues de nuevo, yo creo que lo defendemos también en el libro, que los estados tienen que jugar un papel importante en establecer reglas que dejen claro que el interés común es lo que va a priorizar, ¿no? Lo que se va a priorizar con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y sí que creo que hay puntos intermedios, ¿no? No hace falta llegar a procesos que se dilaten enormemente en el tiempo, pero se puede, mediante legislación, hacer que sea obligatorio que toda nueva central eólica abra la participación a las personas o municipios que estén cerca de esa central eólica. O sea, hay regulación que puede incentivar esa participación y a la vez permitir que sea de manera acelerada, ¿no? Pero creo que es difícil porque tenemos que aprender mientras lo hacemos y no nos queda tiempo. O sea, yo creo que lo que intentamos también transmitir con el libro es la fase en la que nos poníamos a pensar, es mejor hacerlo de una forma o de otra, es mejor con esta tecnología o con esta otra, si queréis, incluso es mejor eficiencia y reducir el consumo, renovables. Lamentablemente toda esta fase ya ha quedado atrás. Ahora no tenemos el lujo de sentarnos a discutir si el plan A es mejor que el B o mejor que el C. Es que ahora vamos muy tarde, tenemos que hacer todo lo que podamos y es que necesitamos el A, el B y el C. Y de crecimiento sí, y renovables sí, y las dos cosas mucho. Entonces, toda discusión que sea paralizante hay que valorarla en el contexto de lo que supone la no acción. Y supone mucho ahora. Claro, es que el coste de oportunidad sí, es muy de hecho. alto. De hecho, cualquier no, o sea, ahora mismo es un impedimento y se puede meter dentro del retardismo, ¿no? Con la urgencia que tenemos y que no cada grado, sino, vamos, cada décima cuenta, porque justamente estaba recordando que salió hace poco un informe de los tipping points, ¿no? De los puntos de no retorno. Y por ejemplo ya decían que los corales, prácticamente el 99% estaban condenados, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco teniendo en cuenta el factor de biodiversidad, que como biólogo pues siempre lo tengo que mencionar de vez en cuando. Entonces, bueno, esos puntos intermedios, como comunicabas, ¿no? Las comunidades energéticas están brotando en España pese a que no haya ninguna regulación, ¿no? Justamente también comentábamos con Cristina Corchero hace unos episodios el tema de los agregadores independientes de demanda, que también están surgiendo pese a que tampoco haya una regulación, una transposición de la directiva de mercado eléctrico. Bueno, esos primeros pasos yo creo que se están dando y hay
una revolución, pues bueno, que al fin y al cabo es lo que comentas, ¿no? Hay que mitigar, hay que adaptarse, hay que hacerlo todo a la vez, ¿no? Todo a la vez en todas partes, como la película esta. Pero bueno, nos estamos quedando un poquito corto de tiempo, seguiríamos contigo, Marta, pero no nos da la vida. Entonces, bueno, tenemos ese mapa técnico que comentabas, que es una solución que ya prácticamente, o una discusión que está saldada. ¿Cuál sería el primer paso que recomiendas tú como tal a los oyentes o incluso a los lectores del libro para contribuir, ¿no? Y para socializar esa lucha climática y crear esa transición energética que sea más justa y efectiva y socialmente involucrada? Yo creo que hay, digamos, como primer paso para mí hay dos, ¿no? Uno es el hecho de leer, el hecho de estar informado, el hecho de participar de las discusiones ya es tener una actitud distinta, ¿no? Eso te lleva a, bueno, también a elegir opciones políticas que apoyen esta transición energética en lugar de que defiendan frenarla, ¿no? También animaría a todo el mundo, tenga o no formación técnica, a intentar formar parte, ¿no? Yo creo que la buena noticia, tenemos muchas malas noticias, pero la buena noticia es que hemos experimentado un desarrollo de la tecnología que si nos lo hubieran dicho hace 20 años no nos lo habríamos creído, ¿no? Ujú. Yo hice el doctorado en paneles solares fotovoltaicos de alta eficiencia. Ninguno de mis compañeros, ninguno de mis investigadores, de los investigadores con los que trabajé, habríamos soñado el precio que tiene hoy la energía solar. Entonces, la tecnología está aquí y permite muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de ponerse una instalación de autoconsumo en casa o intentar formar parte de una pequeña cooperativa, aunque sea con una participación mínima, pero la información, el conocimiento que adquiere uno intentando empezar a formar parte de esto es muy transformador, ¿no? Y yo lo he visto mucho a mi alrededor y creo que eso es una experiencia también bonita, ¿no? Y muchos de los miedos o de las dudas y de las cosas negativas que uno piensa de las renovables, bueno, acercándose a ellas, pues puedes ver que son deseables, ¿no? Es como, no sé, pues probar, depende de donde uno vive, cuáles son las condiciones, ¿no? Pero probar a moverse en bici, porque es que no se trata solo de evitar emisiones, se trata de que hay muchas cosas que se activan cuando uno se mueve en bici y eso mejora nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, como hacer Totalmente. pequeñas cosas para probar y a lo mejor eso también es una forma de lidiar con los mensajes estos o la falta de fe en la ciencia, probar cosas de primera mano, ¿no? Porque ahí se ve que pueden funcionar y como digo, tenemos la suerte de tener la tecnología disponible, de haber visto una transformación tecnológica casi inimaginable hace 20 años. Entonces ahora se trata de aprovechar esta oportunidad. Me sigue haciendo mucha gracia eso de que hay que tener fe en la ciencia, porque es que parece casi que un Un oxímoron. pero sí, Sí. literal. Bueno, Marta, muchísimas gracias porque ha sido una entrevista muy guay. Se nos ha acabado el tiempo, nos quedan ya solo las preguntas estrella, por así decirlo, del programa, que ya nos has dado un montón de códigos. Tenemos aquí un mapa que nos dice un poco pues a ese lugar al que queremos llegar, pero vamos a salirnos de la técnica, vamos a salirnos de la ciencia, vamos a ir al mundo de las hadas. Yo voy a echar así un poco la mano para atrás y voy a coger la varita mágica del programa, te la vamos a otorgar y te vamos a decir, bueno, Marta, ahora que tienes poderes mágicos, ¿cómo diseñarías este sistema energético del futuro para que todos seamos más felices? Pues yo creo que un sistema eléctrico 100% renovable, un sistema eléctrico 100% renovable, un sistema en nuestro país sobre todo basado en la fotovoltaica y en la eólica, un sistema con mucha electrificación del resto de sectores, con mucha movilidad o vehículos eléctricos y mucha electrificación del resto de sectores. Y un sistema en el que, claro, si me preguntas de mi visión ideal, pues un sistema con mucha participación ciudadana. Creo que esto también nos protege y nos permite hacer esta transformación social
de democratización y de involucrar a la gente en el sistema. Entonces, creo que esto es una descripción que yo hago aquí ideal, pero creo que es factible. O sea, creo que no estamos diciendo algo que no se pueda conseguir. Creo que también es un lugar al que llegar, pero además al que se puede llegar, que no es imposible. No es imposible, sin magia. Me estaba acordando lo que decíamos antes del oxímoron, que del el eslogan del anuncio que decía que no es magia, es ciencia, ¿no? No me acuerdo de qué era el anuncio ese, pero me acordé de eso. Bueno, por supuesto que es un camino al que técnicamente se puede llegar, sabemos cómo llegar y bueno, no solo porque lo dicen libros tan guays como este, sino porque también lo marca la ciencia. Bueno, ya última pregunta que te hacemos, Marta, que es una pregunta que estamos incluyendo esta nuestra quinta temporada, es ¿a quién te gustaría ver aquí como entrevistado o entrevistada en un futuro programa y para hablar de qué? Uy, pues a ver, yo creo que habéis mencionado antes al científico del CSIC de moda. No sé si habéis entrevistado a Emilio Santiago. Emilio ya estuvo por aquí. Lo podemos Emilio traer otra vez si quieres que le preguntemos más cosas. Yo creo que ahora acaba de publicar un texto, Vida de Ricos, sobre cómo comunicar que los cambios y la transformación es deseable y cómo comunicar estas cosas puede ser un tema interesante. Y te doy otra idea. Creo que hoy íbamos a hablar también de movilidad eléctrica, pero no nos ha dado tiempo. Sí. Entonces, uno de mis coautores, Daniel Carralero, es el que ha trabajado más esta parte. Y yo creo que es un tema en el que tenemos del que tenemos que hablar más, ¿no? Porque los vehículos, o sea, el transporte en carretera es el sector con mayor emisiones en nuestro país, no deja de aumentar, entonces hay que repensar mejor. Y esto tiene muchas componentes de emisiones, pero también técnicas y sociales. Entonces ahí también creo que es un tema al que es interesante hablar más. Pues sí, pues recogemos las dos sugerencias. La movilidad eléctrica es algo de lo que solemos hablar muchísimo aquí en el programa, porque sí que creemos que es algo súper importante. De hecho, un poco de entresijos del programa de antes de entrar comentábamos que yo a ti te conocí porque, bueno, la gente que son, o sea, los telespectadores que son verdaderos telespectadores que nos telespectan de este programa, de la primera temporada, no sé si se recordarán que tuvimos un invitado que es Pablo Tapetado, que fue compañero mío de la tesis y fue en su momento alumno de Marta. Yo a raíz de ahí empecé a conocer los trabajos de Marta, o sea, hace un montón de tiempo, que sí estamos ya en la quinta temporada y Pablo vino en la primera, y ya desde la primera temporada estábamos hablando de movilidad eléctrica porque es súper importante descarbonizar uno de los sectores que más energía consumen en la sociedad moderna actual. De hecho, nunca olvidemos que la mejor movilidad es la que no se necesita. Importante. Yo siempre también, lo digo. Importantísimo también eso, sí. Y bueno, pues Marta, no te queremos retener más aquí. Muchísimas gracias por venir. Seguiremos de cerca tus trabajos y bueno, pues cogemos ese guante de esas dos sugerencias de futuros invitados que tienes para nosotros. A los telespectadores que nos están telespectando, quédense porque recordemos que tenemos esta sección sorpresa que estamos añadiendo al final del programa y ahora volvemos en un segundito. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer hablar con vosotros. Bienvenidos a nuestra opinión de alta tensión. Hoy tenemos ni más ni menos que al gran opinador Ismael Morales con nosotros. Adelante, Ismael. Estamos mal acostumbrados a navegar en debates donde realmente no hay discusión. Uno de ellos es el de la política energética. Unos dicen que no debemos unir tecnología a ideología, que hay que mantener una independencia entre ambas, que es tóxico que haya tecnología de izquierdas o de derechas. Este debate es falso porque todo tiene ideología. Salir a comer, elegir un restaurante u otro, tiene ideología. Cuando eliges dónde y qué comprar, lo haces en base a tus ideas y valores respecto a un producto o al propietario de la cadena que lo vende. Lo mismo sucede con la energía y las diferentes tecnologías. Hay intereses ideológicos detrás del carbón, por supuesto, del petróleo y del gas, incluso más, como es el ejemplo del trumpismo más casposo. El nexo de política y energía es indisoluble. Van de la mano. Por eso es más importante que nunca una política energética diferente,
Una política energética que mire al futuro, decidida a adaptarse y a luchar contra el cambio climático. Crear ese sistema 100% renovable donde toda la ciudadanía se sitúe en el centro y obtenga los beneficios y la mejora del bienestar en sus vidas. Y aquí tenemos la super opinión del gran Ismael Morales rescatando el viejo debate, bueno, viejo o no tan viejo debate de que lo personal es político. Yo siempre que se habla de esto, lo que recuerdo es que a mí, la persona que me hizo darme cuenta de esto es Isabel Moreno, porque me explicó cómo es posible que solo con los hábitos de consumo uno ya está haciendo activismo, entre comillas. ¿Tú vas a comer al restaurante del tío Pepe de pastistas o vas a uno a nivel local o de una persona que acaba de llegar y le intentas apoyar? Eso ya es ideología. Sí, está claro que las pequeñas decisiones que tomamos en el día tienen mucho más peso de lo que creemos y de lo que un día tenemos que hablar de ese tema, el poder del consumidor, pero bueno, no nos enrollemos más, Marcial. Pues nada, sin más, muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado y a los escuchantes que nos han escuchado. Saben que nosotros hemos sido Ismael Morales, @ismoralopez, lo pueden encontrar también en LinkedIn. Yo he sido Marcial González, @Capitán Renovable. Saben que nuestras redes sociales son @SigueCorriente. Nos pueden seguir por ahí, tanto en YouTube como en TikTok, como en Instagram, como en LinkedIn, como ya me pierdo de todas las tonterías que tenemos. Además que no toca ni una, o sea, lo hago yo todo. No, hombre. Solo por el bigote. Solo les voy a pedir que vayan a nuestras redes sociales a ver los excelentes materiales que estamos generando gracias al apoyo de nuestros amigos de Oikos MSP, que nos están quedando, la verdad, que unos formatos cortos muy guay. Pues sin más, muchas gracias a todos por haber estado ahí y ya saben que nos vemos la semanita que viene. Chaete. Pronto, gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.